Buenos días, hermano. Salude a ese que tiene a su lado. Dígale, hermano, buenos días. Salúdelo. Dígale, qué placer, hermano. Salúdese. El uno al otro, salúdese. Vamos a darle gracias al Señor por este día tan maravilloso. Hemos venido a tres cosas: adorar a Dios, ser edificados con la palabra y también compartir de las maravillas que Dios hace. A esas tres cosas, bueno, puede haber más, pero para mí eso es claro. La primera es, la segunda, ser edificados, y la tercera, contar las maravillas del Señor. Señor, muchas gracias por esta mañana tan especial, por darnos la vida, por permitirnos vivir en esta ciudad, en este país. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor soberano. Gracias por la vida de los niños, de los jóvenes, adolescentes, los adultos, los que nos congregamos aquí en torno a tu palabra. Y yo ruego, Señor, que hables a mi vida en esta mañana. Dile así al Señor: Señor, habla a mi vida en este día, y que yo pueda, Señor, poner en práctica, vivir tu palabra, aún en este mundo difícil. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los niños pueden subir a la clase. Los adolescentes que vinieron se quedan con nosotros porque hay un grupo que está en el campamento. Nosotros hemos empezado una temática la semana pasada acerca de ¿qué? De la iglesia. ¿Alguien me puede definir qué entendemos por iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué dijimos que era la iglesia? Cada uno de nosotros es el cuerpo de Cristo. Es como un edificio. Eso es. Gracias al Señor. Eso es una comunidad de discípulos que ama a Dios, ama a los demás y hace discípulos. Interesante esa definición, ¿cierto? Muy bien. Abra su Biblia en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefan. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vivimos en una era de fragmentación, partidos políticos divididos, ideologías, estilo de vida e incluso dentro del mismo cuerpo de Cristo. Este país está polarizado y aún a veces entre nosotros mismos estamos más divididos que unidos. Esta misma realidad que enfrenta la sociedad también la vive la iglesia, y la vivía la iglesia de Corinto. Pablo, con gran preocupación pastoral,
escribe esta carta para corregir una peligrosa tendencia: la división interna causada por preferencias personales y lealtades humanas. Pablo escribe esta carta a una iglesia bendecida con muchos dones, pero también con muchos problemas, marcada por conflictos, por divisiones. Y desde el principio de la carta, el apóstol pone su dedo en la llaga, la desunión. Hoy vamos a reflexionar desde el versículo 10 al 17 para entender cómo debe vivir la iglesia de Cristo. Unida, mas no dividida. Unida, mas no dividida. Este pasaje es un llamado urgente a recuperar la unidad bajo el señorío de Cristo. La iglesia del Señor debe vivir en unidad, centrada en el Evangelio y no dividida por personalismos o preferencias humanas. Vaya al versículo 10. Nosotros encontramos en primer lugar un ruego apostólico en el verso 10 que hemos leído. Esta iglesia estaba ubicada en Grecia. Y ustedes saben que Grecia es la cuna de la filosofía. También los filósofos tenían sus discípulos, sus seguidores. Unos seguían a Platón, otros seguían a Sócrates, y así sucesivamente. Así que la iglesia también había sido permeada por división, por problemas, por dificultades. Pero noten cómo inicia el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de quién, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ruega Pablo? Que habléis todos una misma cosa. Subraye eso. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? División. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está haciendo un ruego. No es el único momento en sus escritos donde él hace ruegos. Pero él hace este ruego con una autoridad apostólica. Aún así, sigue siendo un ruego o exhortación, no una exigencia, un ruego. El ruego se hace por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál es la base del ruego? ¿Cuál es la base del ruego? El Señor Jesucristo. El ruego se hace por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El problema en la iglesia, más que social, es un problema teológico. Estaban deshonrando a Cristo. Cuando en medio de la iglesia empiezan rencillas, divisiones, comentarios, expresiones, actitudes, chismes, eso lo que hace es dividir la iglesia. La falta de apoyo de un ministerio a otro, eso lo que hace es dividir. A veces nos gusta que nos cooperen, que la gente nos sirva a nosotros, pero a nosotros no nos gusta servir. A veces cuando hacemos las cosas para ser vistos, cuando hacemos las cosas para ser vistos, ¿cuál es la recompensa? Para ser vistos por los demás, ¿cuál es la recompensa? ¿Ah? No les escucho bien. Reconocimiento de los demás, la exaltación de mi propio orgullo y no del Señor. Y la palabra nos enseña que debemos hacer las cosas como para el Señor.
Usted no está sirviendo como para honrarme a mí, ni para honrar al equipo pastoral, ni para honrar a los ancianos de la iglesia. Usted las cosas las hace para honrar y darle gloria al Señor. Dile eso al que está a tu lado. Debes hacer las cosas como para el Señor. ¿Sabe? A veces hay divisiones cuando no recibo aplauso, cuando no recibo reconocimiento. Ahora, no estoy diciendo que los méritos y los reconocimientos no son debidos. Lo que estoy diciendo es que cuando a usted se le reconozca o a mí se me reconozca por algo, debo entender que eso debe honrar es al Señor. Pero ¿qué pasa cuando a veces no se nos reconoce? Empieza en mi corazón, entonces empiezo a pensar, pero ¿por qué yo hago las cosas y nadie me reconoce? Aquí está haciendo un ruego con autoridad. La base del ruego es en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también hay una exhortación. Dentro del ruego hay una exhortación. Ahora, yo mencioné algunas cosas que pueden causar división en medio de los hermanos. El asunto no es tener modos de pensar distintos, pero sí podemos estar de acuerdo. En épocas de elecciones, a veces lo meten a uno en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, y uno no quisiera estar. Líderes, hermanos de iglesia, peleando por partidos políticos. Y entonces esas posturas políticas, en vez de enriquecernos, nos dividen. Y pelean el uno con el otro, líderes, pastores. Pero también hay hermanos de la iglesia que toman partidismo político. Ahora, no estoy diciendo, bueno, de alguna manera vamos a ver que en la iglesia también se había dado cierto partidismo. Miren la exhortación que está aquí. Hablen una misma cosa. En el verso 10. Que habléis todos una misma cosa. ¿Y qué más? Y que no haya entre vosotros división. ¿Cómo es posible que hablemos una misma cosa? No se trata de uniformidad absoluta, sino de unidad en propósito y doctrina. Las palabras importan. Lo que decimos revela a quién seguimos nosotros. Unidad no es uniformidad, pero sí podemos estar de acuerdo. En otras palabras, en cuanto a nuestra manera de pensar, de vivir, es como si el Evangelio nos arropara a nosotros y nos hace uno en Cristo. Una fe, un bautismo, ¿qué más? Y un Señor de todo. Ahora, ¿cuál es la meta que Pablo plantea en este ruego? Que no hayan divisiones entre vosotros. Y ese término división literalmente es desgarramiento o rotura. La iglesia estaba siendo desplazada por lealtades. Y la iglesia de Corinto, aquí Pablo se está refiriendo a opiniones divididas en torno a los diversos líderes de la iglesia. Miren lo que dice el verso 10. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, podemos ponernos de acuerdo en cuanto a propósito y en cuanto a doctrina. ¿Me explico? Ahora, miren que el término división es desgarramiento. ¿Alguien ha sufrido algún día un desgarramiento? Yo tengo como 2 meses de tener una inflamación aquí en el tendón y en la noche trato de estirar el brazo y es lo mismo. Es algo muy doloroso. ¿Cuál era el problema real? Verso 11 y 12. ¿Qué problema vivía la iglesia? Y en el verso 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros. Parece ser que hay una familia aquí, los de Chloe. No dice si eran miembros de la iglesia o vivían en Éfeso o en cualquier otro lugar, pero Pablo fue alertado y dice,
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Esta es una familia. Que hay entre vosotros contienda. Y el 12 dice, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿qué es lo que dicen? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y parece que habían unos más espirituales. Yo soy de Cristo. Ahora no estamos en la iglesia de Corinto, pero estamos en la iglesia de Toscana. Hay algunos que son nicolaitas. Hay otros que son jaderianos. Hay otros fernandinos. Hay otros de Camilo, ¿cómo sería? Camilistas. Hay otros de victorianos. Hay otros. Hermano, yo quiero hacer claridad. No es que no haya aprecio por Haider, por el profesor Fernando, por Camilo, por Víctor, por los que enseñan. No es que no se tenga aprecio por la vida. Ahora, yo estoy mencionando a estos hermanos con el permiso de ellos. Pero puede ser que el tema no es que no haya aprecio por Haider, por Fernando, por el profesor Fernando, por Nicolás, por alguno de nosotros. Pero sabe, usted no está siguiendo a ninguno de nosotros. Usted está siguiendo es al Señor Jesucristo. Es al Señor. Y creo que nosotros debemos desdibujarnos para que usted ponga su mirada y su confianza plenamente en el Señor. Ahora, yo sé que hay afecto de los hermanos hacia uno. Claro, y nosotros también sentimos afecto. Una estudiante del seminario, una señora me decía ayer, hermano, ya voy a terminar los estudios, pero tengo tristeza. Uno ama tanto a los profesores que parece que fueran familia de uno. De igual manera, uno ama a los creyentes, a cada hermano, pero a la hora de la verdad, sus ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que el hermano Fernando, que Haider, que Camilo, que Rocío, que Orela, que Nicolás, que cada uno nos ha puesto Dios en la iglesia con diferentes dones, diferentes capacidades para complementarnos, pero para edificar el cuerpo de Cristo, no para buscar seguidores. Porque cuando la gente pone sus ojos en nosotros y nos sigue, yo creo que van rumbo al fracaso. A mí me gusta mucho el pasaje bíblico en Hechos 8 de Felipe y el etíope. Y me encanta, porque Felipe, el Espíritu Santo, lo guía a que se acerque al carruaje y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y él toma desde Isaías, desde el profeta Isaías, por todas las escrituras, ¿y a quién le presenta? A Cristo. A Cristo. Si nosotros que estamos aquí y que el Señor ha permitido que estemos aquí, desdibujamos a Cristo, estamos recibiendo es nuestra propia gloria. Pero si usted está aquí y puede ver a Cristo a través de nosotros, o nosotros más bien mostrarles a Cristo, vale la pena seguir adelante. Al final el etíope pide ser bautizado y Felipe lo bautiza y el Espíritu traslada de la presencia, arrebata, quita de la presencia del etíope a Felipe. ¿Y sabe qué dice al final de ese texto? ¿Cómo siguió el etíope? Dice, el etíope siguió gozoso su camino. Que usted pueda sentir gozo. Que un día en el cielo podamos encontrarnos. Bueno, yo no sé si habrán nombres de iglesia. Creo que no, pero porque será una sola iglesia. Pero creo que uno sentirá gozo, satisfacción al ver que juntos vamos a estar adorando al mismo Señor. Había partidismo dentro de la iglesia. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas. No hay seguridad de que
Pedro hubiese estado ahí, pero tenía seguidores. Y yo de Cristo. Esas divisiones estaban basadas en líderes carismáticos. Las contiendas se generan bajo los nombres de los diversos dirigentes. Esto no eran sectas doctrinales, sino preferencias personales. Pablo, Apolo, Pedro y aún los que decían ser solo de Cristo, lo hacían con arrogancia. ¿Sabe cuál es la raíz de ese problema? El orgullo espiritual. No eran seguidores de Cristo, sino seguidores de estilos de liderazgo. Ahora, cada uno de los que estamos aquí al frente en el equipo de la iglesia somos distintos. Culturas diferentes, temperamentos diferentes, formas de enseñar distintas. Diferentes, pero eso no le quita al uno o al otro. Ante eso fortalece, es al cuerpo de Cristo. En medio del grupo de alabanza hay gente que hace diferentes voces. Y a mí me parece eso maravilloso, porque ¿qué tal que todos hicieran una misma voz? Unos hacen primera, otros hacen segunda, casi como el carro, tercera. ¿Qué más, Junior? Hacen. ¿Ah? ¿Qué otra voz hay? Adornos, están los que tocan. A mí ese ejemplo me parece maravilloso porque todos están cantando una misma cosa, hablando un mismo idioma. Así que en la iglesia de Cristo hay diversidad de dones, capacidades, de hermanos, de ministerio, pero la honra y la gloria se la lleva el Señor. El mensaje se centra más a veces en el mensajero que en el Salvador. A veces se habla más del mensajero. Y cuando hablamos más del mensajero o del predicador, estamos desdibujando a Cristo. Pero aquí hay una pregunta que confronta en el verso 13. Preguntas que confrontan. Verso 13. Vaya, subimos. ¿Acaso está dividido Cristo? Ahora, estas preguntas son retóricas. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Cristo no puede ser dividido. La iglesia no puede vivir como si Jesús perteneciera a un grupo específico. Esto es una negación del evangelio en la práctica. Ahora Pablo los lleva a reflexionar. ¿Quién fue el que murió por ustedes? Profesor Fernando, Nicolás, Aider, Rocío, Rubén, que lleva como 40 años en esta iglesia. ¿Ah? ¿Quién fue el que murió por ustedes? ¿Quién dio su vida? Solo uno fue a la cruz. Y Pablo quiere eliminar todo culto a la personalidad. ¿En qué nombre fueron bautizados? Y aún los que están aquí en esta iglesia, ¿en qué nombre fueron bautizados? ¿En los nicolaitas? No. Cuando yo leo cuando yo leo ese pasaje en Apocalipsis, a mí me gusta más el Nicolás del libro de los Hechos. El bautismo nos une en Cristo. No a un líder o a un estilo. El centro del evangelio, en tercer lugar, es Cristo crucificado, no el predicador. Verso 14 al 17. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Ahora, no es que Pablo está minimizando o poniendo en poca importancia el bautismo, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Pablo no pretende minimizar su rol bautismal. No porque el bautismo no sea importante, sino para evitar distorsión. La unidad no depende de quién nos bautizó, sino de a quién pertenecemos. Una vez una hermana me dijo, pastor, yo creo que yo estoy mal bautizada. ¿Y por qué? Bueno, no se refería a mí, pero había venido de otra iglesia y el pastor que le bautizó ya no estaba perseverando en el evangelio. Se había apartado del evangelio. Pero yo le dije, pero cuando te bautizaron, él fue un hombre que amaba al Señor y tal vez en el transcurso de su vida como creyente se ha apartado del Señor, pero eso no quiere decir que no esté bautizada. Si te bautizaron en el nombre de Jesús o en la Trinidad, estás bautizado. Ahora, el asunto del bautismo es identidad con Cristo. Nos hacemos uno con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. El enfoque de su ministerio era predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, sino con el poder de la cruz. Cuando el mensaje se enreda con la retórica humana, se vacía del poder del Señor. Quiero que evaluemos nuestras lealtades. ¿Estamos más comprometidos con un predicador, con la iglesia o un estilo que con Cristo mismo? Ahora, yo sé que la gente nos guarda aprecio. Claro que sí. A mí me hablan bien del hermano Fernando, de Haider, de Camilo, de todos los que servimos aquí, del liderazgo que está sirviendo en la iglesia. Pero eso no debe producirme a mí orgullo, sino más bien una vida de obediencia al Señor. No se trata de pensar igual en todo, pero sí de tener un mismo espíritu y un mismo propósito en el evangelio. Hermano, cuidemos nuestras palabras y actitudes. A veces expresiones o palabras mal dichas referente a alguien, lo que hace causar es fricciones y división. Es que esta iglesia es más perfecta que otra. Quiero decirle que mientras en la iglesia esté usted y esté yo, siempre van a haber dificultades. Siempre van a haber luchas, desavenencias. Pero entonces, pastor, ¿no podemos vivir en unidad? Sí. En Juan 17, Jesús hace una oración por los discípulos. Parece ser que esta oración es una de las oraciones más largas registradas. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Limpia. Purifica. Pero para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Cuando hay una iglesia, cuando hay hermanos, familia, que se muerden, que pelean, a veces los santos pelean, pero cuando no se tragan, cuando no se miran, cuando no se perdonan, cuando no se aman, no estamos mostrando a Cristo. ¿Cómo esta gente de este sector o de esta comunidad ha de conocer a Cristo? ¿Cómo lo ha de conocer? Cuando se manifieste o se deje ver la unidad que hay entre los unos y los otros. Cuando nos amemos los unos a los otros, a pesar de las diferencias económicas, políticas, intelectuales, de que cualquier tipo, somos uno en Cristo. Nuestra identidad, nuestros mensajes, nuestra esperanza está en Él, no en los hombres. Pablo clama con ternura y urgencia un ruego. El clamor apostólico es también el clamor de Cristo hoy. Cuando en su corazón haya una desaveniencia, haya algo que le incomode, cuando en su corazón haya algo que usted considere que no estamos haciendo bien, yo creo que lo mejor no es murmurar. Lo mejor es acercarse directamente a la persona y decirle, mira, yo estoy viendo esto que tú estás haciendo y pienso que debes corregirlo si es así. Porque de lo contrario, lo que se hace es una difamación.
En otras palabras, chismorreo. En otras palabras, hablar mal de uno del otro es deshonrar al otro. Y la Biblia no nos llama a deshonrarnos los unos a los otros. Nos llama a amarnos como el Señor nos ama.